Entonces, lo que vamos a ver, ya hemos hablado de este concepto, es, a diferencia de Data Warehouse que habíamos visto en Business Intelligence, Data Warehouse significa un almacén de datos, ¿no? En este caso es un Data Lake, que es un lago de datos. ¿Ya? ¿Por qué el lago? Porque como en el lago, ¿no? Cualquier cosa se puede arrojar, aunque no deberíamos arrojar nada, no sea ecológico, pero bueno, los datos ahí están, puede servirse para puede servir para almacenar datos como antes, como en Big Business, o también puede haber datos de sensores, de movimientos, también datos de imágenes, videos, sonidos, y todo eso para hacer machine learning. A partir de eso se recibe, o las reacciones, los feeds que hay en las redes sociales, ¿no? Y también hacer analítica. ¿Qué es analítica? Es lo que han hecho sus dashboards. ¿Sí? A partir de datos poder hacer análisis de lo que han almacenado. Entonces vamos a recordar, ya hemos mencionado unas de estas cosas, salvo YARN, que ahí está, qué es lo que significa. Ya hemos visto la anterior clase MapReduce. Vamos a ver una clase de HDFS, ¿ya? Y así vamos a ir cada clase viendo algo específico, ¿no? Ahora vamos a ver el concepto de Data Lake. ¿Qué es Big Data? Hadoop, ¿y para qué sirve? Vamos a volver a recordar, es un framework open source para almacenar datos y ejecutar aplicaciones en clústeres de hardware básicos. Proporciona un almacenamiento masivo para cualquier tipo de datos, un enorme poder de procesamiento y la capacidad de manejar tareas o trabajos prácticamente ilimitados, ¿no? Eso es escalable. Esto básicamente y de forma muy concreta es lo que es Hadoop y todo el ecosistema donde vamos a trabajar. A ver, bueno, ya no tenemos mucho tiempo. Quería saber quiénes se han instalado, quiénes tienen Hadoop. Al final me va a hacer con dedos. Ya lo tienen o no instalado. Actualmente la mayoría de las organizaciones que tienen áreas de gestión de datos consideran Hadoop como la mejor plataforma de Big Data. Eso lo van a comprobar cuando les pase para el próximo viernes que no van a tener clases. Les voy a dar material para tener clase, digamos, no sincrónica como en este momento o en línea, sino asincrónica, para que trabajen. En su caso, ojalá trabajen como aquella vez que hice una clase también para que puedan hacer pruebas con Power BI. Este sistema es aplicado para diferentes fines, pudiendo ser empleado como una data lake, ¿no? O sea, Hadoop mismo ya tiene su data lake, ya almacena todo tipo de datos, al igual que una caja de arena para innovación e investigación, así como almacenaje o complemento de almacenes de información. Data Lake, ¿a qué se refiere? Es a partir de que muchas organizaciones emplean la capacidad de acumulación de datos de Hadoop como Data Lake, permitiendo guardar datos crudos o raw data. Aprendemos en inglés todo el tiempo porque, bueno, pues, toda la teoría y toda la gente que ha, digamos, ha trabajado sobre estas tecnologías, bueno, son términos en inglés, ¿no? Genéricos, internacionales. Con los raw datas, con distinto formato, datos crudos, ¿ya? Es la diferencia, ¿no? Con business, ya les he dicho, a data warehouse llega limpio, ordenado, estructurado. En cambio aquí son datos crudos, todo lo que se necesita, se cree que se necesita, se guarda con diferentes formatos y después cuando se necesita usar, es que ahí se trabaja, ¿no? Los científicos de datos es donde recién para su utilización es que los depuran, ¿sí? Se entiende la diferencia. Esto con el fin de que se genere una visión general sobre el conjunto de datos, dando paso al desarrollo y descubrimiento de ideas por parte de la científico de datos. Ya vamos a ver esquemas también gráficos sobre las diferencias. ¿De qué forma se utiliza Hadoop como caja de arena? La capacidad de Hadoop para tolerar elevadas magnitudes de datos permite que éste genere una variedad de algoritmos analíticos. Esta capacidad analítica funciona muy bien para que se produzcan ideas innovadoras, confiriendo una ventaja competitiva sobre las compañías que implementan este software, adicional a brindar una optimización en las operaciones generales. Como almacén de datos,
como usábamos Data Warehouse. Esta plataforma puede usarse como un almacén de datos que permite recolectar diferentes tipos de información y resguardarla de forma segura, destinada para ser empleada en el futuro. Esto se debe a su capacidad de almacenaje, en donde tiene un costo bajo y garantiza seguridad. Ahí está. Entonces voy a hacer un zoom para que veamos un poco más de detalle, pero Data Lake todo lo que aguanta. Los files que hemos visto hasta incluso en el examen, claro, con sus diferentes formatos, los de CSV, los que genera en modo texto Excel, o las planillas, XML, ¿no? JSON, ¿sí? Y RAW también, RAW, o sea, datos crudos. Luego, por otro lado, tenemos las bases de datos. Ahí tenemos SQL, SQL Server, MySQL, también Postgres, Oracle. Ahí están todos los tipos de bases de datos. En el caso de audio, pueden venir por PDFs, seguramente MP3, MP4, docs, luego los feeds de las redes sociales, de lo que era Twitter, ahora es X, YouTube, Facebook, Instagram, y este de abajo a la derecha, no recuerdo cómo se llama esa red social. Luego los sensores, ¿no? De los relojes, además en las fábricas puede haber de temperatura, todo lo que es IoT, Internet de las Cosas, ¿no? De los refrigeradores, microondas, para climatizar el ambiente, ¿no? Entonces, todo eso puede almacenarse en un data lake, igual que todo lo que es las tres grandes competidores de la nube, como es Azure de Microsoft, AWS de Amazon, y el otro es GCP, Google Cloud Platform, ¿no? Entonces, prácticamente todo tiene la capacidad de almacenar. Entonces, toda gran organización es consciente de la importancia de disponer de un adecuado almacenamiento de los datos generados, guardándolos y estructurándolos con determinadas lógicas y normas para tenerlos correctamente ordenados y disponibles. Entonces, ¿cómo nos ayuda un data lake? Esa es la pregunta, ¿no? En las nuevas tecnologías de captura y procesamiento de datos acompañadas de nuevas fuentes de información, tales como los social data, los IoT, están generando unos volúmenes de datos que en muchos casos hacen inviables soluciones tradicionales de almacenamiento, ¿no? Porque cada vez más dispositivos están conectados, ¿sí? Los autos también ya van a tener su IP seguramente pronto, los electrodomésticos, todo ya tiene, ¿no? Por eso es una de las cosas. Por eso es que también el IP versión 4, ya las direcciones IP que identifican a cada dispositivo ya se ha acabado, o sea, ya no hay la capacidad, por eso es que se ha tenido que ir a una IP versión 6, que es en hexadecimal y puede tener muchísima más capacidad. Por ahora es suficiente, pero ya sobre el futuro qué versión de IP se va a requerir o qué otra tecnología, ¿no? Para identificar a cada uno de los dispositivos que se conectan en la red que se quieren hacer algún estudio. A ver, los términos de Data Lake empiezan a quitarle protagonista a los Data Warehouse basados en los modelos relacionales, ¿no? Entonces yo diría que más que quitarle protagonismo, claro, son para diferentes tipos de empresas, ¿no? Que necesitan diferentes volúmenes de datos. Los Data Warehouse para las empresas que ya hemos visto como ejemplos, ¿no? ¿Qué tipo de información necesita? En cambio, el Big Data ya son para esos monstruos que necesitan muchísimo más capacidad. Ahí está como gráfico, como les decía, la diferencia muy claramente mostrada como Data Warehouse versus Data Lake. A la izquierda está el Data Warehouse, donde podemos ver que toda esa información que se tiene antes se la prepara y se la pone de forma muy ordenada,
Entonces están los datos procesados y organizados en un simple esquema antes de que sean puestos en el Data Warehouse. O sea, se hace ese ETL, la extracción, transformación y carga. Esa transformación es justamente lo que se hace, ¿no? El data clean que han hecho ustedes con algo simple, pero eso se hace en grandes volúmenes, ¿no? Entonces ahí se tiene muy ordenadito y a partir de ese orden que ya está bien preparadito, listo para ser explotado, hacer analítica, es que se trabaja, ¿no? Para sacar los dashboards como los que han sacado, incluso de mapas, de gráficos de tendencia, tortas, esa matriz que alguien me preguntaba en el examen también de qué tipo era una matriz de doble entrada que se llama, ¿no? Que tiene cabeceras de filas y cabeceras de columnas. Luego, bueno, y otra respuesta también correcta que era el tipo de mapa, ¿no? Que habían hecho este tipo de mapa, que incluso en clase les había dicho qué tipo de mapa tenían que usar. Bueno, entonces a partir de ahí se hace el análisis, es hecho a partir de esos datos limpios, ¿no? En el warehouse, o sea, el almacén ya es de datos limpios. En cambio acá tenemos los raw, o sea, los datos crudos que no son estructurados y que van hacia el data lake. Entonces ahí vean que la diferencia, ¿no? De colores, ordenado, en cambio aquí está todo puesto como que almacenado, pero que no están listos para utilizarse todavía. Pues para utilizar cuando se necesita. Cuando se necesita es que recién se hace ese trabajo. ¿Ya? Está muy clara la diferencia. El otro está listo para usarse, en cambio cuando se necesita se hace el trabajo de limpieza y todo el ordenamiento y hay etapas, ¿no? Que ya vamos a ver y en las que trabajan personal especializado, ¿no? Que son los científicos de datos. En pocas palabras y dejando los aspectos técnicos de lado, un data lake no es otra cosa que un repositorio central en el que se almacena toda la información de la organización sin importar su formato u origen. A quienes estén acostumbrados a desarrollar data warehouse tradicionales, los cambios de enfoque son evidentes, ¿no? Lo estamos pues, explicando lo más claramente posible que yo puedo. Un data lake simple no es necesario limpiar, validar y preparar los datos de manera previa a su carga. No es necesario adaptarlos a un esquema determinado ni aplicar criterios de integración corporativos para cargarlos en un data warehouse como era antes, ¿no? Ahí está, por la izquierda, como siempre, los inputs, el origen de los datos, que pueden venir de tiempo real, los camiones también tienen ya IP, GPS, dónde están, todo eso se puede ir registrando, ¿no? Para las empresas como Amazon, las FedEx, todas esas deben manejar todas esas tecnologías para hacer el rastreo y por eso garantizan también para los que pagan una suscripción, por ejemplo, de Amazon Prime, de garantizar máximo en 24 horas entregarlos, ¿no? Lo mismo estas otras que son transnacionales tienen sus acuerdos de cumplimiento. Entonces necesitan estar los datos en tiempo real monitoreándose en el caso de los deliveries, ¿no? De camiones, de cosas así, para cumplir esa supply chain, ¿no? La cadena de suministro. Ahora, por ejemplo, el tema del DSL, problema, ¿no? Y todo el mundo se echa la culpa, que es este, que es el otro, que es el barco, que es la marea, que nunca habíamos escuchado esos términos, que estaba muy alto y por eso el barco no pudo parquear y por eso no pudieron descargar. No, precisamente, cualquier cosa nos pueden contar porque no tenemos monitoreo de toda esa cadena de suministro, ¿no? Entonces, son muchas etapas, desde que donde se produce, luego se transporta por barco, por mar, ¿no? Y después la descarga es otro paso, la entrega es otro, el transporte internacional es otro, el transporte nacional es otro, ¿no? Ya está en Pisiga, ya está en esto, ya está en el otro, y hasta que llegan a Sencata, no sé, a los diferentes lugares donde almacenan, y luego recién están en los cisternas, y los cisternas tienen que ir hacia los surtidores, imagínense toda esa cadena
nos los pueden contar como sea, ¿no? Y se pueden echar la culpa y nosotros no tenemos una forma de, no sé si ellos tampoco, de dónde está y dónde está el cuello de botella, ¿no? Pues todo eso se hace con Big Data. Entonces, porque, bueno, y los logs también para hacer auditorías, web, todo web scraping, todo lo que se va generando en línea en todas las páginas. Uno puede ir monitoreando a su competencia, por ejemplo, para saber si saca una nueva promoción y analizarla y sacar lo más rápido posible. Algo parecido o mejor, ¿no? Y los datos no estructurados, como son la música, el video, todo eso. Y a partir de ahí, ¿qué se hace? Machine Learning, aprender, ¿no? Por ejemplo, para las cadenas de suministro que decíamos, ver una forma, un algoritmo para ir mejorando, sugiriendo qué cosas se pueden ir optimizando, ¿no? Ir aprendiendo a partir de los datos. Y hacer analítica, que es lo que saben que son los dashboards, para ver, para hacer análisis, ¿no? Del negocio. Y se necesita cerrar sucursales, cerrar esto, poner estos servidores, poner aquí, allá, lo que pueden hacer continuamente Meta, Google, todos esos grandes, ¿no? Detrás de lo que nosotros usamos están trabajando muchas cosas. Cuando se construye un data lake, la principal finalidad es almacenar todos los datos generados en la organización sin importar el uso que se les vaya a dar a estos o tan siquiera si lo tiene actualmente. Es interesante enfatizar la gran diferencia entre ambos enfoques. Y seguimos profundizando entre ambos enfoques. Mientras que un data warehouse tradicional, los datos son depurados, validados y adaptados conforme al esquema predefinido del modelo al que se va a cargar. En cambio, un data lake, en primera instancia, los datos son almacenados sin importar su esquema y característica. Estos no serán adaptados y tratados hasta haberse identificado una necesidad real del negocio. Entonces, se hace un esfuerzo a partir de lo que se necesita. En el otro caso, se hace el esfuerzo desde el inicio. Si se echa un vistazo al componente tecnológico que rodea los data lakes, nos encontramos con las ventajas de las nuevas tecnologías, es decir, entornos distribuidos, escalabilidad, flexibilidad, procesamiento en tiempo real, puntos que entre otros aspectos implican una reducción de costes frente a sistemas tradicionales. ¿Cómo es analizada la información? En Data Lake no todo es blanco o negro, está claro que habrá una capa raw data, que es el estado crudo, pero también puede haber otras capas donde los datos ya comiencen a ser depurados y preparados. No es que de lo crudo y recién se trabaja, sino también pueden irse ya trabajando, ¿no? Proactivamente para tener algo listo, semi preparado, para que la etapa donde se haga la explotación o la analítica, o sea, ya se demore menos, ¿no? En este sentido, la tecnología normalmente usada para construir este tipo de repositorios es el Hadoop Distributed File System, ¿no? El sistema de archivos distribuido de Hadoop, HDFS, que es un sistema de ficheros distribuido en el que podemos crear diferentes capas a través de las cuales los datos van pasando determinados controles de calidad y adaptación a las diferentes necesidades del negocio. ¿Qué es un file system local y uno distribuido? El local almacena cualquier archivo de datos tal como está en una sola copia. Almacena archivos de datos en formato de árbol que cualquier usuario puede acceder a los archivos de datos directamente. Local File System, LFS, no replica los bloques de datos. Siempre se utiliza para almacenar y procesar datos personales, datos pequeños. En cambio, el de DFS, cuando necesitamos almacenar y procesar un archivo de datos grande, por ejemplo, un archivo de tamaño 1 terabyte como mínimo, el sistema de archivo local no es apropiado. ¿Ya? Entonces, ahí está, digamos, como que una guía de cuándo es local y cuándo es distribuido, a partir del terabyte. En tales casos, utilizamos el sistema de archivos distribuidos, se puede crear en cualquier sistema operativo con Hadoop. El file system distribuido almacena cualquier archivo de datos dividiéndolo en varios bloques. El local, como ustedes van a hacer en su examen y todo, no necesitan, ¿no? Preocuparse por esas configuraciones de bloques y demás. Cuando vayan a trabajar en esta rama, ahí sí les van a necesitar seguramente.
Capas comunes de un data lake. Las capas más comunes que se pueden encontrar en un data lake son las siguientes. Esto también puede ser para pregunta de examen, porque son capas bien determinadas, bien claras, ¿no? El data ingestion, data storage, data processing, data access. Cada uno de ellos vamos a ver. Bueno, voy a volver aquí para que tomen la captura. Están las 4 capas, ¿no? Que son precisamente las que van de lo más crudo, lo menos procesado, a lo más ya utilizado, o sea, procesado y listo para usar o acceder, ¿no? Que es la última capa, la de abajo, la última que aparece abajo aquí, pero en realidad la de más arriba, ¿no? Bien, entonces ahí están una por una explicadas a detalle. Es la capa Data Ingestion, es la capa temporal de carga en la que los datos pasan checks básicos antes de ser almacenados en la capa de Data Row. Obviamente esos básicos, checks básicos, es para no almacenar basura, ¿no? Cuanto más basura tengamos, si bien no es como en el Data Warehouse, que basura entra, basura sale, en este caso aguanta cualquier cosa, pero sin embargo, cuanto menos basura metamos, menos vamos a demorar para prepararlos, ¿no? Para su explotación. Por eso hay esos checks básicos antes de almacenarlos en esa capa cruda, o sea, no es que almacena basura, ¿no? Si bien no es necesaria, se puede implementar para llevar a cabo controles básicos de calidad, como posibles filtros según el origen de los datos, descartando fuentes desconocidas, ¿no? O sea, porque ya sabemos que no vamos a utilizar. Procesos de encriptación se hacen ahí ya para el tema de seguridad. Registros sencillos de metadata. Metadata son los datos de los datos. Trazabilidad mediante tags, almacenando el origen de los datos, de dónde está viniendo, de qué fecha, qué hora se ha cargado, el formato y otras características técnicas. Su privacidad y nivel de seguridad, algoritmo de encriptación, etc. Ya, los datos de los datos. Luego el data storage es donde ya se tiene una capa sin esquema establecido, donde todos los datos estructurados o no estructurados son almacenados sin sufrir adaptaciones. Es una capa en la que se precisa de analistas expertos en data discovery mediante herramientas de Big Data. Y aquí estamos empezando a ver ya también otra herramienta como es Hive. Vamos a llegar a ver Hive, también otra clase entera. ¿Ya? Sobre esa herramienta, pero ya les estoy lanzando los nombres para que ustedes ya puedan estar viendo videos, ya puedan estar viendo cómo se instala. Hay muchos videos que explican paso a paso cómo instalar. A diferencia de la anterior etapa, donde solamente hablamos de Power BI y nada más, tenían que saber que Power BI era una sola herramienta. En este caso son varias, ¿no? Entonces tengan cuidado. Cuidado que antes, ¿no? Estamos hablando, cada clase estamos incorporando nuevas herramientas. Y incluso hay de diferentes empresas, ¿no? La misma herramienta. Bien, entonces la próxima etapa, o sea, capa es Data Processing, ya es la zona de confianza donde ya tenemos mejores de los datos, ya no están tan crudos los datos. Una vez que los análisis de datos han realizado Data Discovery, ya han seleccionado, han hecho algo, han descubierto ya cosas de todos los datos crudos. Se puede ver la necesidad de procesar y adaptar determinados sets de datos para alojarlos en una capa de uso recurrente. En esta capa pueden tener lugar procesos avanzados de data quality, integridad y otras adaptaciones para disponer de una capa de confianza de explotación de datos a las que tengan acceso otros datos. Data Access es la zona de consumo, ya es la última, ¿no? La de más arriba, la más, aquí está como tipo Data Warehouse. Esta es una capa más avanzada donde finalmente los datos se ponen a disposición del analista de negocio. Estos analistas podrán generar informes y análisis para responder a preguntas de negocio y afianzar la toma de decisiones, ¿no? Siendo estas capas opcionales, cada organización puede definir su propia estrategia a la hora de implementar un data lake. Sin embargo, un margen de número de capas que se opte por implantar siempre existe en una estrategia común básica. Almacenar todos los datos en la organización son con independencia de que tengan uso en la actualidad o no, dejándolos disponibles para posibles futuras necesidades no detectadas en el momento de desarrollar un data lake. O sea, en otras palabras, por si acaso, puede tener un montón de datos, ¿no? Que por ahí no se va a usar nunca.
Sí, pero o sea, la gran ventaja es que ahora los datos ya no, el almacenamiento ya no cuesta como antes. Antes había que hacer realmente mucho estudio antes de saber cuánto y qué cosas se van a almacenar, ¿no? Porque tenía un costo. De esta manera, a medida que surjan nuevas necesidades de los negocios, los datos se van pasando de capa raw a data capa más avanzada, dejando nuevos servicios de datos a disposición de los usuarios del negocio. Es por ello que un data lake es el repositorio de datos vivo y en constante evolución, adaptando para escalar de forma flexible y función del negocio y su propia evolución. Vamos a terminar son más de 30 diapositivas, pero es justamente porque el próximo viernes no va a haber clase y va a haber otro tipo de material. Es que voy a concluir, o sea, voy a cubrir todo lo que es esta parte, ¿no? De Data Lake, que es más pesado, o sea, es más amplia, ¿no? El Big Data on-premise versus en la nube, también ya hemos hablado de eso. On-premise quiere decir en nuestros data centers, en nuestras empresas, con nuestra protección, podemos mirarlo, apagarlo, monitorearlo, tunearlo, todo lo que queramos, porque es nuestra. Ese es el término on-premise, es nuestro, ¿ya? En nuestras instalaciones, quiere decir, versus Big Data en la nube, ¿ya? Y bueno, vamos a ver las ventajas y desventajas de cada una, que ya hemos ido mencionando, ¿no? Y las empresas incluso que ofrecen la nube. Sí, esas tres que acabamos de mencionarlas también. El primer paso para abordar un proyecto de Big Data es elegir y definir muy bien cómo lo vamos a hacer. No siempre hay un estudio previo. Entonces, no es, ya haremos Big Data y sin haber analizado previamente antes. Hay que más o menos el volumen de tener, el costo que nos va a tener, que nos va a significar almacenar ese volumen, va a ser suficiente los servidores que tenemos para hacer un premise, o si vamos a necesitar poco a poco ir comprando más espacio, ¿no? Entonces, vamos a montar una infraestructura on-premise o hacerlo en cloud. Entonces, cuando nos surgen cuestiones claves como qué opción es más eficiente o el nivel económico, cuál es la opción más estable y segura o cuál es la más escalable. On-premise significa en español en las instalaciones propias o in situ. Esta definición de on-premise se define en la utilización de servidores y entorno informático propios de la empresa. Cuando se recurre a este modelo de utilización, el cliente alquila en calidad titular de la licencia un software basado en un servidor que se instala en un servidor propio o alquilado, puesto que el titular de la licencia que opera el software es su propio centro de datos. Y en hardware propio o alquilado también se denomina in-house, ¿no? In-house, bueno, hay diferentes términos, ¿no? Y diferentes niveles de alquilar. Podríamos alquilar solamente la parte de, digamos, seguridad, nuestros datos para que estén en un lugar seguro, que es como asignación data, o sea, AWS, solo almacenaba datos, o sea, solo era, ¿no? Pero también se pueden alquilar servidores, o sea, y eso ya significa RAM y procesadores, ¿no? Pero en este caso, on-premise, tengan la idea, o sea, de un extremo, ¿no? De tener todo nuestro, ¿sí? No alquilar nada, ¿sí? Pero ya saben que hay diferentes, en realidad, fases, o sea, niveles de alquiler. Si hablamos de on-premise, nos estamos refiriendo a tener apenas instalaciones, es decir, que el hardware propio de la compañía. Esto significa que vamos a tener un hardware dedicado al procesamiento de información de Big Data y por lo tanto preparado para dar respuesta a multitud de procesos al mismo tiempo. Este escenario conlleva riesgos, la dificultad de medir bien el alcance, sus necesidades, el exceso de efecto, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que estamos estimando que va a haber muchísima cantidad de datos, sin embargo no hay. Entonces vamos a hacer un tremendo esfuerzo económico, una gran inversión que no se va a justificar, ¿no? Los elefantes blancos, que bueno, en 20 años hemos escuchado eso, todo eso que se ha gastado en demasía, bueno, también pasan en temas de tecnología. Y luego vienen auditorías y por qué gastaste esto y gastar algo de más en el tiempo a uno le cuesta, ¿no? Esos son el valor los economistas, esos son los que manejan, ¿no? Los valores a presente, a futuro y todo eso,
son los que claramente nos dicen si hemos tomado malas decisiones. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado. Ustedes, si van a ser jefes de un centro de cómputo, tienen que tomar las decisiones adecuadamente, porque si no, después vienen los problemas. Hay que justificar las ventajas y desventajas de montar un clúster de on-premise. A ver, ventajas. Obviamente el tema de seguridad, que yo lo tengo todo el control, ¿no? Porque está local, nadie se mete con mis datos. Buenos conocimientos, bueno, te necesito, pero no, yo lo vería casi desventaja, que necesites una persona muy capacitada, ¿no? Como les he dicho, los DBAs son una especialidad, son los que manejan todo eso. Entonces, claro, con buenos conocimientos, con un buen DBA, puede ahorrar muchas cosas, ¿sí? Pero si no tenemos ese buen DBA, va a ser un dolor de cabeza. Además, es una persona humana, ¿no? Que necesitamos que esté siempre disponible y atenta a lo que está pasando en el presente. Otra ventaja es posible la integración con otras plataformas en la nube, lo que se conoce como cloud híbrida. Sí, no es que es blanco negro, ¿no? También híbridos. Ciertas cosas tenemos en on-premise y la otra en cloud. Bueno, desventajas. El costo de hardware puede ser extremadamente alto. Lo que hemos mencionado, se necesita un amplio conocimiento de los procesos, entornos y ecosistemas de Big Data. Necesitamos gente especializada, capacitada. Riesgos de caída del sistema, incidencias causadas por problemas externos que no están bajo nuestro control, falla de electricidad, por ejemplo. ¿No? Yo como encargado de un centro de cómputo, bueno, de una empresa en la parte de todo lo que era TI, cada año tenía auditorías de la Pricewaterhouse en que me pedían dónde tiene su respaldo, ¿no? Siempre exigían un lugar de respaldo, es decir, y que no esté en la misma oficina, no es decirle, este es mi servidor y este es el respaldo, ¿no? ¿Por qué? Porque si hay un terremoto, por ejemplo, el servidor y el respaldo se van a ir junto con el edificio, ¿no? Ambas. Entonces tiene que estar un servidor, el central, digamos, ya está bien en el edificio, pero el de respaldo está, ¿no? Y además un lugar donde esté a más de tantos metros de altura, donde no haya inundaciones y donde esté alejado por lo menos X kilómetros, ¿no? Porque si no, de nada serviría como respaldo. Entonces, todo eso tienen las grandes empresas, ¿no? Para realmente dormir tranquilos y que sea respaldo un avión, ¿no? Que caiga justo ahí en el edificio, se pierde todo. Y no podemos recuperarnos en mucho tiempo. Bueno, electricidad ni hablar, personas cuando cortan la electricidad, aparte de tener nuestros generadores de energía, ¿no? Pero son máximo de 2, 4, 5 horas, ¿no? Dependiendo de qué tan grande es. Por eso es que se habla de tolerancia a fallas cuando se tiene un servidor en otro lugar, con todas las, digamos, tomar en cuenta todos los riesgos, ¿no? Y esto que es también importante, sí, o sea, compran una cosa muy grande y se utiliza muy poco. ¿Ya? Entonces la inversión, la plata, pues, tiene que ser bien utilizada. Que sea escalable en caso de ser necesario, implica que inversión adicional de hardware, ¿no? Necesitamos más, o sea, al revés. De lo que hemos pensado por no gastar mucho, hemos comprado algo pequeño y que hemos visto que muy rápidamente se está terminando y empieza a estar los procesos lentos. Entonces hay que escalar, hay que comprar más hardware. Entonces, cuando hemos comprado por primera vez, hay que comprar cosas que después, con una visión, ¿no? ¿Qué pasa si se termina, se llenan los discos, los racks? Y cómo agregar más, y mejor si es en hot, ¿no? O sea, hot swap significa que puedas incrementar mientras está funcionando, ¿no? Entonces, para no bajar el negocio, sino hay que trabajar de 3 a 5, no sé, pero bueno, las grandes empresas en realidad estoy hablando de las pequeñas, ¿no? De las que se pueden controlar para que más o menos tengamos mejor idea de igual. El problema es escalable igual. Ellos obviamente manejan a más grandes volúmenes. Si el proyecto no rinde lo suficiente o finalmente se abandona, se pierde toda la inversión. ¿Ya? Y no sirve, hay que venderlo y al vender tecnología, saben, hasta en un celular, ¿no? Uno pierde un montón, se deprecia muy rápido cualquier dispositivo. Y peor, servidores, ¿sí? Máximo 5 años.
tienen su vida útil. Entonces, a los 5 años en la contabilidad ya no tienen valor las computadoras. Si nos subimos a la nube, parcial o totalmente, empezamos a disfrutar de infinidades de funcionalidades, extensiones importantes. Hacemos más fácil el manejo de los datos. Claramente ya sabemos que va a haber más ventajas que desventajas. Bien, entonces destacamos algunas ventajas de tener en la nube. Es muy fácil de iniciar, incluso con poco presupuesto, ¿no? Ustedes que van a tener una empresa de software, por ejemplo, yo no me metería a invertir en servidores. Ahí están las tres grandes que nos dan diferentes opciones, como tuviéramos nuestro hardware, ¿no? Ahora ya no hay limitación ni de volumen ni de internet, o sea, los anchos de banda, uno ya casi puede contratar anchos de banda que ya no son muy caros, ¿no? O sea, a nivel empresa, digo, ¿no? A nivel, claro, digamos, en casas y demás, parecería todavía muy caro. Y comparado con otros países, obviamente, en Bolivia, porque no tenemos mar y todo lo que significa llegar la señal hasta nuestras casas es muy costoso, ¿no? Porque siempre depende de una empresa que nos traiga la señal desde un app, ¿no? Lo más cerca posible, desde Estados Unidos a Miami, que transporte por fibra óptica hasta Chile. Las opciones que tenemos son Chile, Perú y Argentina, digamos. Y luego desde ahí tenemos que contratar otra empresa que nos traiga hasta Bolivia, ¿no? Y en Bolivia distribuir hacia las casas, ¿no? O sea, ya todo eso, los costos que significan, por eso es que no podemos tener una señal más económica. La inversión de hardware es casi nula en el caso de cloud, aumenta la velocidad de procesamiento de datos, ¿sí? Está perfectamente automatizado y puede ser personalizado. Es como si tuviéramos nuestro propio data warehouse, nuestro data center, perdón. Podemos añadir y quitar nodos de forma fácil. Es 100% seguro y tiene múltiples formas de acceso. Ese 100% sería 99999, ¿no? Pues dije, puede ser que una hora al año pues digan, no va a estar disponible. Puede migrar a otra instancia sin necesidad de perder datos. ¿Sí? Muchas ventajas. Si las extensiones son correctas, nunca fallan. ¿Listo? Y veamos las desventajas, que son justo lo que decíamos, ¿no? Por posible control de datos a terceros. Yo no desconfiaría de Amazon y de Amazon y de Google, ¿no? La salida de un entorno de cloud pública conlleva importantes costos. ¿Sí? Bueno, eso tal vez cuando era la señal más cara, ¿no? Dependencia del proveedor de la plataforma, como les digo, esas empresas son súper tolerantes a fallos, o sea que no. Eran tres desventajas comparadas con las ventajas, y la otra vez tenía más desventajas que ventajas. Entonces, bueno, ya estamos viendo un caso que se llama Hortonworks, que es lo más largo, pero podemos ver para la próxima clase. A ver, hasta ahí tienen preguntas. Esto viene en cuantas diapositivas todavía. Es un caso donde es ya específico, donde ya se menciona más herramientas y un poco pesado para que sea una sola clase. ¿Ya? Y donde vemos en detalle la AWS, que es el caso más exitoso del almacenamiento en la nube, ¿no? De qué forma funciona, qué es Cloudera, sí. No, ya en ese momento termino. ¿No tienen dudas? Entonces continuamos por la clase del viernes, como les digo, para no quedarnos sin tiempo. Entonces, Hortonworks es una compañía de software de inteligencia de datos, de Big Data, que se encarga de crear, distribuir y soportar plataformas de datos abiertas listas para la empresa y aplicaciones de datos modernos. Su enfoque se centra en impulsar la innovación en comunidades de código abierto como Apache Hadoop, NiFi y Spark. Bueno, tenemos Apache Hadoop, vean que es todo un ecosistema, ¿no? O sea, igual Apache Hadoop seguimos bien para todo lo que hemos visto desde el inicio.
que es una plataforma altamente escalable para almacenar, procesar y analizar volúmenes grandes de datos. El Hortonworks Data Platform consiste en un conjunto básico de proyectos de Apache Hadoop, incluye MapReduce, ya lo hemos visto, Hadoop File System, lo vamos a ver, Tree Catalog, no la vamos a ver, tal vez sí, Pig sí la vamos a ver, Hive también, Base, Zookeeper y Ambari, son cosas adicionales complementarias, ¿no? Que en base al tiempo vamos a ver, pero sin embargo no son lo primordial y tampoco va a entrar al examen, ¿no? Lo mismo que hemos visto algo extra para la primera parcial, pero claramente les digo que no va a entrar al examen. Solo lo que vamos a tener como diapositivas y lo que yo les voy a explicar y vemos como en clase, ¿no? Es lo que entra en la parte teórica también. Hortonworks es el principal proveedor de código parches para muchos de estos proyectos, ¿no? En realidad es una fusión de empresas que han invertido para tener su Hadoop. Es una plataforma core de Hadoop, tiene ambas cosas, ¿no? Desde dónde se almacena y los algoritmos para utilizar los datos. Base de datos no relacional, Apache, voy a poner. Bien. Luego tiene su base de datos no relacional, como es el Apache Base, servicio de metadatos, el HCatalog, formas de script, que vamos a ver en detalle, Pig, Hive, para computers, Pig y Hive, también cuando veamos. Ya, luego planificador de flujo de trabajos, coordinación de clusters, Apache Zookeeper, todas sus baches para el dueño de la gestión del monitoreo, Ambari, servicio de integración de datos, APIs, HCatálogo, Web, HDFS, Talent, OpenStudio para Big Data, esa es la herramienta, ¿no? Talent, como hemos visto ya en la primera parte de la materia, y Sqube, servicio de gestión de registros distribuido, Flume, biblioteca de aprendizaje de máquinas, Mahmout. Bueno, perdón, si es que ahí lo tienen todas las herramientas que necesitamos. O sea, que están para Hortonworks, relacionadas, todas están sobre el ecosistema de Hadoop. Bueno, Amazon Web Services, de Amazon, nació vendiendo libros, y bueno, fue creciendo y ahora venden todo de todo, pero uno diría es un negocio re millonario, y es verdad, pero sin embargo, AWS es su negocio más exitoso todavía. Obviamente tiene esas dos grandes competidoras, pero esta ha sido la primera y como siempre las primeras normalmente son las líderes, como Netflix, ¿no? En las plataformas, en otros casos exitosos, donde toman tanta ventaja que después ya no les alcanza. Es un servicio de almacenamiento de objetos que ofrece escalabilidad, o sea, necesita un procesador, un tamaño X de memoria y solamente eso lo alquilan, ¿no? O sea, pagan mensualmente. ¿Sí? Y así tienen, ya hemos hablado de estos términos también, Visual OPEX en vez de ir al CAPEX. Esa es otra cosa que la diferencia y ventaja, desventaja en cuanto a on-premise con cloud. Cuando es on-premise va al capital, tenemos que invertir, ese es el CAPEX. Cambio OPEX es cuando es en la nube y necesitamos invertir en base a lo que necesitamos, ¿no? Entonces tenemos disponibilidad de datos, seguridad, rendimiento y son líderes en el sector. Clientes de todos los tamaños y sectores pueden almacenar y proteger cualquier cantidad de datos para prácticamente cualquier caso de uso, como los lagos de datos o data lakes, las aplicaciones nativas en la nube y las aplicaciones móviles.
con clases de almacenamiento rentables y características de la administración fáciles de utilizar, pueden optimizar los costos, organizar los datos, configurar los controles de acceso precisos con objeto de satisfacer requisitos empresariales, organizativos y de conformidad específicos, ¿no? Alguien trabaja con AWS, ha trabajado, les digo que es bueno para su currículum, vayan teniendo alguna práctica, cuando vayan a trabajar después se necesita gente con estos conocimientos. AWS S3 es lo primero que ha nacido, que era solo para almacenar datos, ¿no? Y era lo primero que, como les decía, ¿no? En las auditorías exigen de que tengamos un servidor alterno, pero no sé lo que uno contrata, ¿no? A esta empresa. Entonces no necesita invertir. Pero ahora AWS ya no solamente tiene almacenamiento, sino ofrece procesamiento, ¿no? Por eso que Lambda 1, Lambda 2, parsers, procesadores, ha ido mejorando, ¿no? Y cada vez tiene más usuarios y más utilidades que ofrecer. Sí, pero ese 3 es el que estamos viendo ahora. Hace más de 12 años, bueno, hace más de 14 debe ser, de esta diapositiva debe ser de hace un año y medio o dos, se produjo el lanzamiento de Amazon Simple Storage Service, Amazon S3 por sus siglas en inglés, un servicio creado para almacenar datos en la nube que pretendía servir, entre otras cosas, para que las empresas pudieran realizar una copia de seguridad, nada más eso, copia de seguridad. Ese era su alcance y su utilidad. Los archivos en cualquier momento y en cualquier ubicación. Hoy en día ese servicio se posiciona como un líder de popularidad precios, estabilidad, seguridad de Amazon, estamos Jesús, sobre todo por aquellos pertenecientes a pymes o pequeñas y medianas empresas, multisede y descentralizadas, los que pudieran beneficiar considerablemente. ¿No? Los que están empezando por ahí creen que tienen que montar su propia infraestructura, ¿no? Para que sea un premise, pero sin embargo es una gran opción. Sus creadores lo definen como un servicio de almacenamiento multipropósito, basado en la nube, que permite guardar y recuperar datos. Se paga de acuerdo a la capacidad de almacenamiento que uno utiliza. En ese sentido, puede ser utilizado para almacenar sitios web estáticos, realizar cualquier backup o copia de seguridad de archivos, alojar imágenes, entre otros. En la actualidad, este servicio almacena más de 7 billones de objetos, convirtiéndolos en la empresa líder del sector. Por eso hay que verificar, yo creo que sigue siendo líder en este momento. Ya saben dónde verificar. Otra vez Gartner. Si ven la matriz de Gartner referido a este tema de herramientas de la nube, entre las tres van a ver cuál es la realmente que está vigente con más usuarios. Yo estoy casi seguro, más del 90% seguro de que sigue siendo AWS. Bien, entonces esto básicamente ya hemos visto lo mismo desde lo que viene de origen, ¿no? Logs, incluso de Data Analytics puede ser también un origen, y videos, backups, ¿sí? Sensores, todo lo que generan los sensores, todo eso se puede almacenar en este Data Lake, en el S3 de Amazon. ¿Sí? Luego tenemos la etapa de almacenamiento, donde también se pueden ya crear buckets por regiones, controles de acceso, opciones de manejo y además datos para subir y tener control de todo lo que tenemos almacenado, ¿no? Y luego tenemos etapas donde podemos ya tener datos mejor y más estructurados, como esas etapas que hemos hablado en las diapositivas anteriores. Entonces se tiene con AWS, en resumen, todo ese concepto de Data Lake implementado, ya hasta tener lo último, que es ya para explotarlos, hacer analítica e incluso
utilizar los algoritmos de Machine Learning y de ahí generar temas de inteligencia artificial o analítica avanzada. Y Cloudera es igual, ha hecho una alianza con esta otra, Hortonworks, y ambas, bueno, obviamente, miren, el 2021, ya han pasado varios años, ambas generan toda esta potencia, ¿no? Porque ambas tenían sus propias ventajas y ahora ambas, o sea, ya tienen la posibilidad de manejar de forma más integrada, más, más capacidades, ¿no? Pero lo mismo, el concepto es lo mismo. El data lake, que es la fuente de datos, bueno, las redes sociales, datos planos, todo lo que hemos visto, poner en esa nube todo almacenado y luego hacer analítica de datos, minería de datos, y todo lo que se puede explotar en base a lo que tenemos almacenado. De acuerdo, eso es lo que tenemos para hoy día. Dejo de compartir y me dicen si tienen alguna pregunta, si no, terminamos la clase.